En Levítico capítulo 25 justamente nos habla de la ley del año del jubileo, ¿eh? Y para aquellos que se preguntan, pero Rodo, ¿qué era el año del jubileo? ¿Alguna vez se puso en práctica en la historia bíblica? Bueno, vamos a avanzar en eso utilizando aquí, que lo tengo abierto, el Diccionario Bíblico Ilustrado de Editorial Holman, que justamente aquí en la página 90 comienza lo que es el artículo sobre el año del jubileo y dice así: el 50º año, es decir, el número 50, después de 7 ciclos de 7 años, según Levítico 25:10, en que la tierra y el pueblo de Israel obtenían la libertad. Comenzaba con el sonido potente de un cuerno de carnero en el día de la expiación, y la ley estipulaba 3 aspectos en que la tierra y el pueblo tenían que santificarse durante ese año de gozo y liberación. 1. Era un periodo de reposo tanto para la tierra como para el pueblo, El rebrote del campo se dejaba para que lo cosecharan los pobres y para las bestias del campo. 2. Toda propiedad se debía devolver a su propietario original. En cuanto a esto, la distribución original de la tierra tenía que permanecer intacta. Toda propiedad cuyo dueño original había estado obligado a vender y que todavía no había redimido, o sea, comprado nuevamente, se le tenía que devolver sin ningún pago al propietario original o a sus herederos legales. Allí están los pasajes de Levítico que se señalan algunas excepciones a este modelo. El punto 3 dice: todo israelita que debido a la pobreza se había vendido a sí mismo, ya sea a sus conciudadanos o a un extranjero establecido en la tierra, y que permanecía sin ser redimido, tenía que ser liberado junto con sus hijos. Y allí está el pasaje. El año del jubileo evitaba que los israelitas se oprimieran entre sí. Poseía un efecto nivelador en la cultura de Israel al darle a cada persona la oportunidad de volver a empezar. Refrenaba la acumulación excesiva y permanente de riqueza y la privación a un israelita de su herencia en la tierra. Las familias y las tribus se preservaban mediante el regreso de los siervos liberados a sus propias familias. La esclavitud permanente en Israel se consideraba imposible. Este año constituía un recordatorio constante del interés de Dios en la libertad económica, según Ezequiel 46:17. La compra de una propiedad era equivalente a asumir un arrendamiento por un máximo de 49 años y el vendedor siempre se guardaba el derecho de cancelar la compra efectuando un arreglo con el comprador por la suma de dinero que aún restaba pagar, tomando en cuenta la cantidad de años que este último había hecho uso de la propiedad. Si el vendedor era incapaz de hacer uso de este derecho de redención o no deseaba hacerlo, la propiedad, no obstante, volvía a ser posesión suya automáticamente en el próximo año del jubileo. De modo que la venta de una casa, por ejemplo, era equivalente a alquilarla por un periodo de tiempo determinado. Esto dificultaba la acumulación de vastas posesiones permanentes de riqueza, y nos manda a comparar Isaías 5:8 y Miqueas 2:2, donde allí se denuncia justamente la injusticia social. El arreglo diseñado por Dios iba en contra tanto de las grandes posesiones de tierras como de la pobreza. A los israelitas se les daba oportunidad de volver a comenzar en repetidas ocasiones, y los que se habían empobrecido tenían la posibilidad de mantenerse dentro de la sociedad. Este año también reflejaba la provisión de Dios para la conservación de la tierra, y allí están los pasajes. Durante el año del jubileo, a los israelitas se les enseñaba una vez más que tenían que vivir con fe y que el Señor proveería para sus necesidades. Y allí nos manda a ver las fiestas y a comparar con Éxodo 16, 17 y 18. Fíjense cómo en la palabra del Señor es claro que Dios estipuló no solamente en su ley el trato para con Dios, sino también el trato para con sus semejantes, y también ciertas normas que proveyeran una estabilidad económica y equilibrada
para todos de la misma manera. Y el año del jubileo era una ley puesta por Dios para que justamente hubiera equidad social, no perjudicara la sociedad a través de la injusticia social, y vemos que allí Dios tenía todo planeado para que haya equivalencia en propiedades, para que si alguien tenía que vender, recuperara la propiedad, sea que pudiera comprarla antes de los 50 años o se le devolvería en el año 50, el año del jubileo. Y ahora la gran pregunta es esta: Rodo, ¿en algún lugar de la Biblia se ve que se cumplió esta ley? No, en ningún lugar de la Biblia se cumplió esta ley. Jamás se puso en evidencia que el pueblo practicó el año del jubileo. De hecho, les digo más, durante todo el Antiguo Testamento, los profetas, el libro de Jueces y otros más, viven denunciando que el pueblo nunca le prestó atención a la ley. Muy cada tanto celebró la Pascua y dicen que hacía mucho que no se celebraba en los tiempos de Ezequías, de Josías, pero durante siglos y décadas el pueblo no le prestaba atención, sino que hacía lo que bien le parecía y pecaba obstinadamente contra Dios. De hecho, Miqueas o por ejemplo Isaías, que allí están los pasajes que vimos en el artículo del diccionario, dicen allí que ellos tenían propiedades, heredades, codiciaban heredades, las tenían a través de, la injusticia social, el maltrato social, los juicios fraudulentos, los falsos testimonios. De una u otra manera, vemos en la Biblia que más que respetar y practicar el año del jubileo, allí vemos que el pueblo hizo lo que quiso. De hecho, había parte de lo que era el contexto del capítulo 25, es el séptimo año de descanso de la tierra. La tierra debía ser, allí sembrada y cosechada durante 6 años, pero el séptimo año no tenía que tocarse. Cada uno tendría que comer de lo que saliera de la planta sin ser trabajada en el séptimo año. ¿Para qué? Para que la tierra descanse en ese séptimo año. Ahora, ¿qué vemos en la Biblia? ¿Se cumplió? No, nunca se cumplió. De hecho, cuando viene Jeremías y les dice que el pueblo iría cautivo 70 años, dice que los 70 años y la cuenta total de 70 años sería por no haber respetado el séptimo año del descanso de la tierra. Por ende, ellos irían cautivos a otra tierra y la tierra donde ellos habitaban en ese momento descansaría por 70 años, que fue el tiempo que nunca respetaron el cumplimiento de la norma del descanso de la tierra en el séptimo año. Tremendo, tremendo, un pueblo rebelde, obstinado, el pueblo de Israel, sí, totalmente. Así que un poco de información acerca de lo que es el año del jubileo, cuáles eran las normas, las expectativas de Dios al hacer esta ley y cómo el pueblo nunca lo cumplió. Así que esperemos que sea de bendición esta información y que también aprendamos a aplicarlo a nuestra vida siendo obedientes a la palabra del Señor. No solamente oidores, sino, como dice Santiago, hacedores de la palabra del Señor. Así que espero que te haya gustado este video utilizando el diccionario bíblico ilustrado de Holman, que siempre les digo es una joyita, una herramienta muy buena que siempre recomendamos en el canal. Y recuerden que puede estar disponible para su compra comunicándose conmigo al número que figura en pantalla. Recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. También voy a dejar los links de compra en Amazon de este diccionario muy recomendable. Y también están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. Gracias por estar ahí, gracias por sumarse a los colaboradores del canal a través del botón unirse que está aquí en la aplicación de YouTube, y sigamos firmes y adelante, constantes en la obra del Señor, creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Edifícate con la palabra del Señor, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!